Aquí vamos, con este problema dice, una viga de 2 metros de largo está apoyada en sus extremos mediante dos soportes y tiene una masa de 50 kilos y su centro de gravedad está a 1,2 metros de su extremo izquierdo. Determina reacciones en los extremos, la fuerza de corte a 0,8, 1, 1,4 metros del extremo izquierdo, diagrama de fuerza cortante, momento flector a 0,8, 1, 1,2 y 1,4 del extremo izquierdo, momento flector máximo y diagrama del momento flector. Entonces, en este caso vamos a tener una única fuerza que va a ser un peso acá, donde el peso es de 500 newton porque son 50 kilos y vamos a tener además dos apoyos que son un apoyo R1 y un apoyo R2. Se nos va a pedir la reacción en su extremo. Aquí esto se transforma en un problema, en la pregunta esta se transforma en un problema de torque relativamente básico. Porque tenemos por equilibrio de fuerzas que R1 más R2 va a ser igual al peso, igual a 500 newtons, por equilibrio de fuerzas. Tengo de que esta distancia de acá va a ser 1,2 metros. Dice que está, el centro de gravedad está a 1,2 metros del extremo izquierdo. ¿Ya? Y ahora, por equilibrio de torque respecto al extremo izquierdo, vamos a tener de que si colocamos como pivote el extremo izquierdo, R1 no va a ejercer torque, vamos a tener que por un lado el peso que son los 500, el peso por 1,2 metros va a ser igual a R2 por 2 metros, porque dice que esta barra tiene 2 metros. Entonces nos va a quedar que R2 va a ser 500 newtons por 1,2 metros partido en 2 metros, o sea, 250 por 1,2. Sería R2 sería 300 metros, 300 newton quiero decir. Por lo tanto, R1 sería el peso menos R2, que sería 500 menos 300 newtons. Eso sería 200 newtons. Esa sería la pregunta A. Tenemos que R1 es 200, R2 es 300. ¿Ya?
Vamos a ir a la B. Fuerza de corte en 0,8, en 1 y en 1,4. El diagrama de cortante, la idea era la siguiente, que tiene que y es la sumatoria de las fuerzas que hay desde ese punto hacia la izquierda, donde las fuerzas que se apuntan hacia arriba se consideran positivas y las fuerzas que apuntan hacia abajo se consideran negativas. Voy a anotar eso. Yo creo que esto lo voy a tener que explicar un poco la letra porque me va a faltar espacio. No tan chica. Y fuerzas hacia abajo negativas. ¿Ya? Entonces nos van a pedir B de 0,8 de 1 y 1,4. En 0,8, lo único que tenemos a la izquierda es R1. En 1, también tenemos solamente a la izquierda R1. Por lo tanto, podemos ver de que B de 0,8 y B de 1 van a ser solamente R1, que es 200 newtons. Por otra parte, B de 1,4, 1,4 está como por acá, porque esto aquí es 1,2, 1,4 está como por acá, sería R1 menos W. Sería 200 menos 500 newtons menos 300. Ya. Ahora C se pide en la pregunta C se pide el diagrama de las fuerzas cortantes. En beneficio del tiempo yo tengo el diagrama previamente armado, que sería una cosa así. Voy a proceder a pegarlo. A ver. Este sería el diagrama. Que sería hasta 1,2. Aquí voy a sobreescribir un poco el diagrama con rojo. En estricto rigor sería una cosa así. Hasta 1,2 sería 200. O sea, hay un cambio en el límite entre 1,2 que va a ser entre 200 y menos 300. No. Voy a borrar este, a ver. Voy a sobreescribirlo un poco el Excel. Sería una cosa así en estricto rigor. Emprendo un poco para ajustar un pequeño detalle ahí.
Ahí estamos. Así que haría el diagrama. Sería 200 hasta el 1,2 y después pasa a menos 300. Ese sería el diagrama de la fuerza cortante. Ahora vamos a ver B, que sería el momento efector en 0,8, 1, 1,2 y 1,4. Y en este caso sería la suma de los torques de las fuerzas a la izquierda de X, esto es lo que habría que calcular, considerando positivos los torques a favor del reloj y negativos los torques contra el reloj. Entonces, vamos a tener de que el momento en 0,8, momento efector en 0,8, en 0,8 estaría como por acá, solamente tendríamos R1, que sería R1 por 0,8. Que sería positivo. Sería 200 newtons por 0,8 metros. Sería 160 newton por metro. En 1,2 sería R1 por 1,2. 1,2 es el punto justo donde se aplica la fuerza W, pero como estamos justo en el punto, esta fuerza W no hace torque todavía, por lo tanto, solamente hay que considerar el torque de la R1. De 1, me falta la de 1 primero. Lo mismo pasaría con la de 1,2. Voy a tirar esta un poco más abajo. La M de 1 nos faltaría, que sería, la R1 solamente tenemos es la derecha R1, por lo tanto sería R1 por 1,0 metros, que sería, en este caso, 200 newtons por 1,0 metros, que sería 200 newtons por metro. En 1,2 todavía estaríamos con 1,2, sería 200 newtons por 1,2 metros. Eso nos daría 240 newtons por metro. Y en M de 1,4. Que en este caso, ya en 1,4 ya estamos en este lado nosotros, por lo tanto tenemos que considerar el torque de la R1 y tenemos que considerar el torque de esta fuerza. Voy a colocar aquí X es igual a 1,4 metros. Tengo que considerar el torque de este peso, por lo tanto hay que considerar esta distancia que es 0,2 metros para el torque. Y eso sería 1,4 menos la posición de la fuerza. Por lo tanto, en este caso, sería R1 por 1,4 metros menos el peso por
0,2 metros. O si podemos escribir de la siguiente manera, como 1,4 menos 1,2 metros, que sería la posición. Entonces nos quedaría aquí 200 newtons por 1,4 metros menos 500 newtons por 0,2 metros. O sea, 200 por 1,4 menos 500 por 0,2. Y eso nos daría 180 newton por metro. Y tenemos todo calculado. El E nos pregunta en el momento flector máximo. El momento flector máximo se da en el punto en el cual cambia el signo de la fuerza cortante, que sería para X igual a 1,2 metros, que lo calculamos que nos da 840 newton por metro. De acuerdo a lo que vimos en clase el lunes pasado. Este sería el punto más débil, el punto que requería más reforzamiento. Se da donde la fuerza cortante cambia de signo, que sería X es igual a 1,2 metros, que es la posición donde se aplica el peso, y su valor es, lo habíamos calculado antes, 240 newtons por metro. Y nos quedaría hacer el dibujo del momento flector. Así quedaría que en beneficio del tiempo también lo hice previamente en Excel. Y aquí está. Tenemos el dibujo del momento flector. Características, en este caso, ahí tenemos el máximo que da exactamente en 240. En 1,2. Entonces aquí tengo 240 newton por metro, que es el máximo. Justo aquí en 1,2. Aquí tengo M newton por metro. Aquí tengo X en metros. Aquí tenemos B en newtons. Y esto sería X en metros. Y eso sería. Este problema dice lo siguiente: resolver el problema anterior suponiendo que sobre la viga se sitúan dos objetos, la misma viga del problema anterior, con el peso $500 newtons acá, a una distancia de 1,2 metros, entonces se agregan dos objetos adicionales, uno de 120 kilos, o sea 1200 newtons a 0,9 metros del extremo izquierdo, y otro 80 kilos, 800 newtons a 0,5 del extremo derecho. Entonces vamos a tener acá uno más o menos por acá, y otro más o menos por acá. Este va a ser de 1200 newtons. Este de aquí es de 800 newtons.
Voy a tirar dos líneas de referencia acá. Este de acá dice que está a 0,9 del extremo izquierdo. Y este está a 0,5 metros del extremo derecho. Y aquí habrían dos fuerzas de apoyo. Esta la voy a pintar de rojo acá. Tendríamos nuestra R1 y nuestra R2. Esa es la situación acá, entonces hay que resolver las mismas preguntas, que voy a extraer las preguntas acá para poder copiarlas, a ver. Sería esto ahí. Las reacciones de los extremos R1 y R2, fuerza de corte a 0,8, 1 y 1,4, diagrama de fuerza cortante, momento flector a 0,8, 1, 1,2 y 1,4, momento flector máximo y diagrama de momento flector. Las mismas preguntas de antes. Entonces, pregunta A. Por equilibrio de fuerza vamos a tener de que las dos fuerzas que apuntan hacia arriba, que son R1 y R2, van a ser iguales a todas las sumatorias de fuerzas hacia abajo, que sería 1200 y 800. $1,700 más 800, 1.200 más 500 más 800 sería 2.500 newtons. Ahora, por equilibrio de torque respecto al extremo izquierdo, sería, respecto a este extremo R1 no hace torque, tendríamos menos 1.200 por 0,9, menos porque es torque a favor del reloj, menos 500 newtons por 1,2 metros, menos, son 800 newtons que están a 0,5 metros del derecho, como esto tiene largo 2 metros, sería menos 1,5 metros por 1,5 metros, más el R2, que es torque positivo, por 2 metros, y eso nos daría 0. Entonces nos daría R2 por 2 metros sería igual a
200 por 0.9 más 500 por 1.2 más 200 por 1.5, 2880 newton por metro, sumaría todo eso. Por lo tanto, R2 daría 1440 newtons. Y por lo tanto R1, si sumamos la expresión, al reemplazar la expresión del equilibrio de fuerza, sería 2500 newton menos R2, que sería 2500 menos 1440, nos daría 1060 newtons. O sea, R1 sería 1060, R2 1440. En la B nos piden la fuerza cortante en 0,8 metros en 1 metro en 1,4 metros. En 0,8 metros, acuérdense que fíjense solamente las fuerzas que están a la izquierda, que sería solamente R1, que sería 1060 newtons. Aquí en 1 metro tenemos R1 menos 1200, porque ya en 1 metro estamos por acá, tendríamos R1 menos 1200, el 1200 está en 0,9, que sería 1060 menos 1200, que sería menos 140, y en 1,4, que estaría como por acá, un poco antes del 800, tendríamos que hacer R1 menos 1200 menos 500. Entonces ahí serían menos 140 menos los 500, serían menos 640 newtons. ¿Bien? Entre 1,5 y 2 tengo que restar 800 y nos quedaría 1440, menos 1440. ¿Bien? Después la C se pide el gráfico de la fuerza cortante. Este nuevamente lo tengo hecho en Excel. El gráfico bastante más complejo. A medida que vamos agregando fuerzas, la cosa se pone un poco más compleja. ¿Ya? Estos problemas son siempre la misma cosa, solo que a medida que se van agregando fuerzas, hay más intervalos. Entonces voy a poner un rojo acá. Entonces tendríamos aquí, tendremos otro intervalo por acá, otro por acá, aquí tenemos este,
Esto voy a tener que dibujarlo de nuevo porque... Ah, no. Ahí estamos. Ahí quedaría el gráfico. A ver si puedo tirar una línea un poquito más suave aquí. Que sería... Ahí está. Aquí voy colocando los valores. Una letra más chica, a ver. Aquí sería 1060. Aquí sería menos 140. Menos 640. Y menos 1440. Ese sería el gráfico que tendría que hacerse. Acá. Parece. Menos 1440. Ahora vendría el D acá. Que sería el momento flector en 0,8, en 1, 1,2 y 2,4. Que sería el tema de los torques. Entonces tengo el momento flector en 0,8, sería R1 por 0,8 metros. R1 era 1060. Por 0,8. Eso nos da 848 newton partido por metro. Newton por metro, quiero decir. M en 1. En estos momentos tengo en 1, en la mitad tengo, a distancia 1 tengo el R1, pero tengo los 1200 metros a distancia 0,1, porque los 1200 están en 0,9. Entonces tendría, en este caso, 1060 newtons por 1 metro menos 1200 newtons por 0,1 metro, porque esa fuerza está ubicada en 0,9. Por tanto, sería la distancia que estaría ubicada sería 0,1 metros. Entonces sería 1060 por 1 menos 1200 por 0,1 serían 940 newton por metro.
En 1,2, y estamos justo en la posición donde se aplica el peso, solamente en este caso este peso no alcanzaría a ser torque, por lo tanto solamente haría torque la R1 y la 1200, o sea, serían los 1060 por 1,2 menos 1200, porque sería 1,2 menos 0,9, que es la posición, que sería 0,3 newton por metro. Eso nos daría 912 newton por metro. Y M de 1,4 sería, y en 1,4 ya se empieza a ver el efecto de 500 metros, sería en este caso 1060 por 1,4, 1200 por 1,4, o sea, 1060 por 1,4, menos 1200 por 1,4 menos 0,9, 0,5, 1200 por 0,5, y el otro sería menos 500 por 1,4,2 por 0,2. Entonces quedaría 1060 por 1,4 menos 1200 por 1,4 menos 0,9, que es 0,5, menos 500 por 1,4 menos 0,2, que es 0,2. Entonces sería 1060 por 1,4 menos 1200 por 0,5 menos 500 por 0,2 por y sería 784. Ahí tenemos la B. La E, tal como escribimos anteriormente, sería en el punto de cambio de signo de la fuerza cortante, que en el grafo el cambio de signo de la fuerza cortante se da en 0,9. Entonces, en ese punto vamos a tener de que M0,9 sería 1060 newtons por 0,9 metros. Sería 954 newtons por metro. Este sería el momento flector máximo que tendríamos acá. Y este sería el gráfico de momento flector, que también lo tengo en Excel acá. Como ven, sería bastante más complejo un gráfico a trazos acá.
Entonces aquí tenemos el máximo. Ahí estarían los 954 newton por metro, que sería el máximo, y ahí empezaría a disminuir por casos. Entonces habría que, si uno quisiera hacer el gráfico más exactamente, habría que entrar a ver el 1,2, justo en las posiciones en donde se colocaron las fuerzas, en 1,2 y en 1,5. Voy a ver ese pequeño dibujo que no me gustó mucho aquí. Queda más o menos en 0,9. Por acá 0,9. Y aquí tenemos 954. Se pueden intentar hacer los cálculos para 1,2, que sería el siguiente más o menos por acá. Después en 1,5. Y uno podría ir trazando exactamente para dónde irían las... ¿Cuáles serían los valores? Voy a hacer cálculo rápidamente para 1,4, que sería para 1,2 sería... Me parece que para 1,2 da para 912. Lo tenemos calculado acá, ¿sí? Voy a colocarlo aquí abajito. 912. Y para 1,5 sería 1060 por 1,5 menos 1200 por 1,5 menos 0,9 es 0,6 menos 500 por 0,3. Eso sería 720. Y ahí quedaría el gráfico de momento. Y eso sería la pregunta 2. Tenemos aquí una viga homogénea de 10 metros de longitud y un peso de 120 kilos. Homogénea quiere decir que el peso se aplica en la mitad. Está soportada en sus extremos mediante dos apoyos fijos. Sobre ella están aplicadas las siguientes fuerzas. 2.000 newtons a 2 metros del apoyo izquierdo, 3.000 newtons a 4 metros del apoyo izquierdo, la F3 4.000 newtons a 7 metros del apoyo izquierdo, y la F4 1.000 newtons a 8 metros del apoyo izquierdo. Y se puede determinar reacciones en los extremos, fuerza corta 1, 3, 5, 7, 5 y 9 metros del extremo izquierdo, el diagrama de fuerza cortante, momento efector a 1, 3, 5, 7, 5 y 9 metros del extremo izquierdo, momento flector máximo y diagrama del momento flector. ¿Ya? Entonces aquí a esta fuerza hay que agregar acá un peso W, y serían los 1.200 newtons que se ubican exactamente en la mitad. Y habría que agregar además estos dos apoyos R1 y R2. Consecuencia, ya. La pregunta A, hay que calcular los apoyos. El tema de torque, ¿qué vamos a tener? De que por equilibrio de fuerzas, va a ser
la suma de esas cuatro fuerzas, de la F1 hasta la F4, F1 más F2 más F3 más F4 más el peso. O sea, sería 2.000, 3.000, 4.000, 1.000 y 1.200. Esto nos daría que R1 más R2 sería 11.200 newtons. Y aquí vendría el equilibrio de torque respecto del extremo izquierdo. Que tendríamos donde R1 no hace torque, donde R2 haría un torque positivo, donde R2 por 2 sería igual a F1 por... Sería F1 de torque sería 2.000 por 2, más 3.000 por 4, más 4.000 por 7, más el peso, más 1.000 por 8, más el peso que son 1.200, que está en la mitad por 5. Entonces sería R2 por 10 metros sería igual a 2.000 por 2 más 3.000 por 4, más el peso que sería 1.200 por 5, más 4.000 por 7, más 1.000 por 8. De paréntesis está puesto antes de tiempo. Cientos por metro, se van los metros. Entonces nos va a quedar 2.000 por 2, más 3.000 por 4, más 1.200 por 5, más por 7, más 1.000 por 8, 58.000. De donde R2 va a ser 5.800 newtons y R1 va a ser 11.200 menos R2, o sea, 11.200 menos 5.800 newtons, y serían 5.400 newtons. O sea, tendríamos 5.400 en R1, 5.800 en R2. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a la B, que son las fuerzas cortantes. Sería la fuerza de corte en 1, en 3, en 5, 7,5 y 9. B en 1, B en 3,
5, 7,5 y 9. O sea, hay que ver la sumatoria de las fuerzas hacia la izquierda, donde las que apuntan hacia arriba son positivas y las que apuntan hacia abajo son negativas. En 1 tenemos solamente R1. En este caso es 5.400. En 3 aquí tenemos R1 hacia arriba, F1 hacia abajo. Y sería 5.400 menos la 2, que es 2.000. Sería 3.400. En 5, todavía no contamos el peso acá, que está en la mitad, pero contaríamos R1, F1 y F2. Aquí en este rigor en 5 tenemos 5.400, en este rigor aquí hay un cambio, o sea, 5.400 menos 2.000, y la siguiente es 3.000. Y sería ahí 400. En 7,5 y ahí tenemos que considerar los 500 y los 4, tengo que considerar ahora los 500 y los 4.000, porque en 7,5 estamos más allá de el 7. Entonces en este caso sería R1 menos F1 menos F2 menos el peso menos F3. Sería 400 newtons, para simplificar. Y eso sería R1 menos F1 menos F2 menos el peso, que es 500, menos el peso, que es 1.200, menos 4.000. Esto nos daría, me parece, menos 4.800, porque sería menos 800, 400 menos 1.900 menos 800. Y esto nos daría menos 4.800 newtons. Y la T9, la fuerza 4 está en la posición 8, por lo tanto estamos a la izquierda. Entonces habría que restar los 1.000 newtons de la R4, que sería en este caso R1 menos F1 menos F2 menos el peso menos F3 menos F4, que serían menos 4.800 menos 1.000 newtons, eso sería menos 5.800 newtons. ¿Ya? Y ahí tendríamos las fuerzas cortantes, y con eso construimos el gráfico en C, que tal como los anteriores, lo tengo desarrollado acá. Y este sí sería mucho más complejo. Este sería más complejito.
Aquí tenemos hasta 10 acá. No, voy a hacer un poco menos grueso, a ver. Aquí. Los cambios serían justo en las posiciones donde tenemos las fuerzas. Ahí tendríamos los valores. Aquí lo estoy remarcando. Voy colocando aquí los valores encima. ¿Qué sería aquí? 5.400. Aquí sería 3.400. Aquí sería 400. 400.200 nos daría menos 800. Aquí sería menos 4.800. Y aquí sería menos 5.800. Ese sería el gráfico de fuerza cortante. ¿Ya? Ahora entramos al D, el cálculo de los momentos flectores. Aquí la cosa se enreda más, o sea, no es difícil, pero es trabajoso. De estos problemas deberían prestarse para hacerse en Excel. Todos estos cálculos de momento flector. El momento flector en 1, solamente tenemos la fuerza LR1, que serían los 5.400 newtons por un metro. Sería 5.400 newtons por metro. El momento 3 sería 5.400 por 3 menos la fuerza 1, que es 2.000 por... Como la fuerza 2.000 se aplica en 2, entonces la diferencia habría que... Sería 2.000 por 1. Sería 5.400 por 3 menos 2.000. Sería 14.200 newton por metro acá. En 5, que es la posición del peso, el peso todavía no ejerce torque, tendríamos F, F1 y tendríamos R1, F1 y F2, que sería 5.400 por 5 menos 2.000 por 3 menos 3.000 por 1. Eso nos daría 18.000. Para el 7,5 tenemos hasta F3, o sea, 1, F1, F2, el peso y F3. Que sería
5.400 por 7,5 menos 2.000 está en 2, 5,5 menos 3.000 que está a una distancia de 3,5 metros menos 1.200 que está a una distancia de 5 a 7,5, 2,5 menos los 4.000 newton que están a 0,5 metros. Entonces los cálculos se vuelven cada vez más largos. Por 7.5 menos 2.000 por 5.5 menos 3.000 por 3.5 por 3.5 menos 1.200 por 2.5 menos 4.000 por 0.5, se nos da 14.000. Y finalmente nos queda el M de 9. Que sería 5.400 por 9, menos 2.000, que está a 2, sería menos 2.000 por 7, menos 3.000, que está a una distancia de 4 por déjame ver, 5.400 por 9, 3.000 está en punto 4, o sea, sería 5, menos 1.200 por 4, menos 4.000 que está a una distancia de 3, que es 2, y nos queda 1.000 que está a una distancia de 1, que está ubicado a 8 metros. Entonces aquí vamos, 5.400 por 9, menos 2.000 por 7, menos 3.000 por 5, menos 1.200 por 4, menos 4.000 por 2, menos 1.000, da 5.800. Newton por metro. Esos serían los momentos deflectores. Nos preguntan momento deflector máximo, que es el punto donde cambia el signo, y el cambio de signo se produce justo en la mitad, en x igual a 10. En x igual a 5, quiero decir. Sea en x igual a 5 metros, coma, donde M de 5 le hemos calculado era 18.000 newton por metro, me parece que daba. 18.000, sí. Y F sería el diagrama de momento flector.
Este sería el diagrama de momento flector. El máximo se da en la mitad, en 5 metros. O sea, más o menos por acá. Y coincide justamente con los 18.000 newton por metro. Entonces ahí tenemos los diferentes intervalos. Hay uno que se da en 2, hay otro cambio aquí en 4. No voy a hacer los cálculos de... Ahí tenemos los hitos de los cambios, ahí tenemos... En 7 tenemos otro cambio. ¿Sí? Y en 8. Más o menos por acá sería el último cambio importante que tenemos. Ese sería el diagrama de momento flector. ¿Ya? El problema es el siguiente. Una viga de 2 metros de largo está apoyada en sus extremos mediante 2 soportes. Si tiene una masa de 40 kilogramos partido metro distribuida de manera uniforme, determinar masa total de la viga, posición de su centro de masa y centro de gravedad, reacción en los extremos, la fuerza de corte es 0,8, 0,1 y 1,4 en el extremo izquierdo, un diagrama de la fuerza cortante, el momento flector a 0,8, 1, 1, 2 y 1,4 en el extremo izquierdo, y el momento flector máximo. Entonces tenemos aquí una configuración rectangular como la que se ve acá. Una distribución lineal rectangular, que en este caso es distribución de fuerza, donde la fuerza equivalente va a ser un omega 0 por la longitud de la línea. Este W0 es una densidad de fuerza por unidad de largo, W0 fuerza por unidad de largo, y la posición donde se aplica es L medios. O sea, esta distribución de fuerza equivale a una fuerza única F que se aplica a una distancia L medios de la barra. ¿Ya? A partir de esto, podemos ver lo siguiente. La masa total de la viga, vamos a contestar eso rápidamente acá. Serían 40 kilogramos partido en metro por 2 metros, que es la longitud total de esto. Entonces serían 80 kilogramos. Aquí tenemos la distribución del lineal de carga distribuida de la fuerza, que sería W de X, que sería W0, que sería los 40 kilogramos partido en metro, por G, que es 10 metros segundo al cuadrado, sería 400 newton partido en metro. ¿Ya? Esta fuerza F equivalente sería W0 por L, en este caso L es 2 metros, que sería 400 newton partido en metro por 2 metros. Esta fuerza F sería 800 newtons. Y en la B se pregunta posición del centro de masa y del centro de gravedad. Como estamos en el ambiente de la Tierra, el centro de la masa y el centro de gravedad son el mismo punto. Centro de masa y centro de gravedad coinciden.
van a coincidir en una distancia que va a ser L medios, que sería 2 metros partido en 2, 1 metro. Entonces tenemos contestada la A y la B. La C serían las reacciones en los extremos. Entonces, para esta situación de acá, vamos a tener la fuerza F que está al medio, y vamos a tener dos reacciones. Que van a estar acá. Esta va a ser R1 y esta va a ser R2. ¿Ya? Entonces, por equilibrio de fuerzas se va a cumplir que R1 más R2 va a ser F, que van a ser los 800 newtons. Por otra parte, el equilibrio de torque respecto del extremo izquierdo, vamos a tener que, respecto al extremo izquierdo, vamos a tener que F por 1 metro, el torque de esta F que va a estar a 1 metro va a ser igual al torque de R2, que va a ser R2 por 2 metros. Por 1 metro va a ser igual a R2 por 2 metros. Se simplifican, nos va a quedar de que R2 va a ser F medios, que sería 800 newton partido en 2, 400 newtons. Por lo tanto, R1 sería F menos R2, que sería 800 newtons menos 400 newtons, 400 newtons. Entonces tenemos contestada la C. En la D se nos pide la fuerza de corte a 0,8, 1 y 1,4 al extremo izquierdo. En este caso, la fuerza de corte es un caso lineal, creo que lo vimos en clases. En este caso, la expresión de la fuerza de corte va a estar dada por la siguiente forma. Va a ser R1 menos estas fuerzas que van a ir apuntando hacia abajo, que sería la fuerza distribuida por unidad de largo partido en 2 por L. O, no, a ver, o W0 por L. Menos W0 por L. A ver, sería por X en este caso.
O sea, sería 400, sería W0 por X, porque se van restando estas fuerzas, porque la fuerza que tendríamos acá acumulada, en este caso para este gráfico, si este es X, esta área bajo la curva, como esto es Newton, como esto de acá, es Newton partido en metro, y esto es metro, entonces esta área acumulada sería la fuerza acumulada, que sería W0 por X. Entonces por debajo de la curva esto sería R1 menos W0 por X, por lo tanto nos quedaría 400 menos 400 por X. Esa sería la función de fuerza cortante, y podemos calcular la fuerza cortante a 0,8, 1 y 1,4. La fuerza cortante en 0,8 metros sería 400 menos 400 por 0,8 newtons. Aquí sería un poco más fácil si lo factorizamos, 400 por 1 menos X. Voy a simplificarlo un poco más. Entonces esto sería 400 factor de 1 menos 0,8 newtons, que sería 400 por punto 2. Sería 80 newtons, la fuerza cortante en 0,8, la fuerza cortante en 1, se nos pregunta 0,8, 1 y 1,4. 400 factor de 1 menos 1 newton, 0, o sea, justo en medio es 0 la fuerza cortante, y nos preguntan además en 1,4 metros. Que sería 400 factor de 1 menos 1,4 newton, sería 400 menos 0,4. Sería menos 160 newtons. Para el caso de una distribución de fuerza lineal, la que tenemos acá, esta sería la distribución cortante. En la D se pregunta diagrama de la fuerza, en la E, diagrama de la fuerza cortante. Fíjense, tal como en la clase anterior lo tenía preparado de Excel, que es un diagrama lineal. Que sería este. O sea, parte en 400, en 1 llega a 0, y en 2 llega a menos 400. Ese sería el diagrama, la ilustración del diagrama. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, F, el momento flector. Voy a hacer algunas separaciones acá. Voy a escribir el resto. El momento flector. F. Acuérdense de que en clase vimos de que dm de x era b, por lo tanto dm se puede expresar como b de x se integra por lo tanto m de x sería la integral entre 0 y x de b de x, que sería la integral en este caso de 400 menos 400x
entre 0 y x de x. Una pequeña integral acá, que es lineal, entonces nos va a quedar 400x, esto menos 400x al cuadrado, 200x al cuadrado. Esa es la expresión que nos quedaría acá. O 200 factor de 2x menos 200x factor de 2 menos x. Si lo factorizamos. Ya. Teniendo eso podemos evaluar en 0,8, 1, 1,2 y 1,4. M en 1, M en 1,2, y M en 1,4. Esto aquí quedaría en newton por metro. Sería 200 por 0,8 por 2 menos 0,8. Para 0,8 esto da 192 newton por metro. ¿Ya? Para 1, 200 por 1 por 2 menos 1 daría 200 newton por metro. Para 1,2 sería 200 por 1,2 por 2 menos 1,2, 192. Y para 1,4 sería 200 menos por 1,4 por 2 menos 1,4, 168. Entonces ahí quedaría calcular el momento flector y finalmente en la G nos quedaría el momento flector máximo. Sería justamente en el punto donde se hace 0 se da cuando B se hace 0 en x igual 1 metro y va a ser igual a 200 newton por metro. Y tengo por ahí el gráfico del momento flector. Aquí no me lo piden explícitamente, pero lo alcancé a hacer en Excel. Y lo quiero pegar igual. Claro que este gráfico no se los podría pedir en una prueba. Este sería el momento flector. Aquí está. Flector máximo, o sea, cuando P se hace 0 y es igual a 200 newton por metro. Este gráfico del momento flector. Parte en 0, se hace máximo en 1 a 200 metros, después empieza a caer y llega a ser 0 en el punto de acá. Características claras de estos gráficos de momento flector, de que el máximo del momento flector coincide con el punto donde se anula o cambia de signo en la fuerza cortante, y además el momento flector parte en 0 en un extremo y termina en 0 en el otro extremo. ¿Ya? No sé si hay dudas con este ejercicio. Esto se sale un poco de lo que vamos a preguntar, pero
Lo quise ver porque igual es interesante, porque esto es un poco más cercano a lo que van a encontrar en la realidad, porque ustedes no van a trabajar con fuerzas concentradas, sino con fuerzas distribuidas en la práctica. Una viga de 2 metros de largo está apoyada en sus extremos mediante 2 soportes. Si tiene una masa que aumenta de manera uniforme desde cero en el extremo izquierdo hasta un máximo de 30 kilogramos partido metro en el extremo derecho, determinar masa total de la viga, posición de su centro de masa y centro de gravedad, reacciones en los extremos, fuerza de corte a 8, 1 y 1,4 metros del extremo izquierdo, diagrama la fuerza cortante, momento flector a 0,8, 1, 1,2 y 1,4 del extremo izquierdo y diagrama el momento flector. La misma cosa. Entonces, ¿qué ocurre acá? Tiene una distribución lineal de carga continua, que esto se refiere a fuerza. Entonces, este gráfico sería masa por G, en estricto rigor. Los gráficos W son masa por unidad de largo por G. Sería este gráfico es de fuerza más que de masa. El gráfico de masa total, voy a hacer un gráfico chico aquí rápidamente. Sería una cosa así. Masa por unidad de largo por largo. Momento. Disculpen. Entonces aquí, el gráfico de masa, esto es masa por unidad de largo, donde el máximo aquí va a ser va a estar por acá. Vamos a tener esas dos líneas acá. Aquí tenemos 30 kilos por unidad de largo, aquí tenemos 2 metros. En estricto rigor, esto sería X en metros, y esto sería kilogramos partido en metros. Entonces la masa total sería esta área bajo la curva. Entonces la masa total sería esa área bajo la curva, que sería 30 kilogramos partido en metro por 2 metros partido en 2. Entonces la masa total de esto sería 30 kilogramos. Entonces respondería la A. El omega 0, para ir más o menos a este gráfico acá que es de fuerza, sería 30 kilogramos partido en metro por 10 metros segundo al cuadrado. Entonces esto sería 300, no, kilogramos, serían 300 newtons partido en metro.
este W0. La fuerza equivalente sería 300 newton partido en metro por 2 metros partido en 2. Que si en el fondo sacar esta área bajo la curva de este gráfico de fuerza distribuida en función del tiempo, en función de distancia, lo que nos daría una fuerza distribuida de 300 newtons, y la distancia D estaría ubicada, en este caso, a 2/3 de L. Como está cargada, fuerza está un poco cargada para acá, no está en la mitad, sino que está un poco más cargada hacia la zona de mayor fuerza. Por lo tanto, sería 2/3 L, donde L sería 2 metros, sería esto 4/3 de metro. Esta sería la B. Esta sería la pregunta B. Ahora vamos a ver la C, que son las reacciones en los extremos. Tal como la situación anterior, acá vamos a tener dos reacciones acá, una reacción R1 y una reacción R2. Es lo mismo acá, solo que la F está a una distancia de 2/3 nomás. Entonces, un momento. Voy a borrar esta, así que me quedó en rojo. Vamos a tener que por equilibrio de fuerzas, vamos a tener de que R1 más R2 va a ser F, donde la fuerza F sería 300 newtons. Y por equilibrio de torque respecto al extremo izquierdo, R1 el torque respecto a este punto O, vamos a tener F por 2L tercios igual a R2 por L. Entonces de aquí R2 sería 2/3 de F dos tercios por 300 newtons, nos quedaría 200 newtons, y R1 sería F menos R2, 300 newtons menos 200 newtons, nos darían 100 newtons. Entonces tendríamos, para este caso, 100 newtons en R1, 200 en R2, lo que es coherente con el hecho de que la fuerza F aplicada está cargada hacia ese lado. Ahora nos vamos a la D, que es la fuerza de corte. En la D, en este caso la fuerza de corte se calcula de manera similar acá. En el caso anterior, sería R1 menos, ahora hay que ir a una distancia X acá, tengo que empezar a sumar todas las fuerzas acumuladas hasta la distancia X.
Entonces aquí, si este es X, aquí vamos a tener omega 0, L partido, omega 0, X partido en L. Y la idea es calcular bajo la curva, que sería X por omega 0, X partido en L, partido en 2. W0, que sería, bajo la curva, X por W0 partido en L por X, todo eso partido en 2. Quedó medio raro ahí. Sería calcular el área bajo la curva de ese gráfico de distribución de fuerza. Entonces, si reemplazamos, eso nos quedaría R1 es 100 menos, tengo ahí 300, W0 es 300 me parece, W0 es 300 por X cuadrado, L es 2 dividido en 4, con este 2 queda dividido en 4, entonces nos estaría quedando que el B de X sería finalmente 100 menos 300 dividido en 4, 75 X al cuadrado. Nos quedaría 100 menos 75 X cuadrado. O también 25 veces factor de 4 menos 3 por X al cuadrado. Si no quisiera factorizar. Entonces uno puede calcular diagrama 0,8, 1 y 1,4. Fuerza cortante 0,8, 1 y 1,4. Se quedaría aquí 25 por factor de 4 menos 3 por 0,8 al cuadrado. Sería 52 newtons en 0,8. En 1.0 sería 25 newtons. Y en 1.4 sería menos 47 newtons. ¿Ya? El diagrama de la fuerza cortante, esto se tiene que graficar en Excel. ¿No queda otra? Aquí lo voy a mostrar. Tenemos el diagrama de la fuerza cortante, que en este caso sería partiría en 100, terminaría en menos 200, y justo más o menos en 1,33 en 4 tercios, quedaría en 0 aquí. ¿Ya? Este sería nuestro diagrama de fuerza cortante. ¿Ya? Ahora voy a tirar una línea acá para delimitar lo que nos queda, que es la del momento flector. Lo que debería pasar es que más o menos en 4 tercios tenemos donde cambia signo o donde cruza el 0 la fuerza cortante, y por ahí deberíamos tener el máximo momento flector. Entonces,
F, en este caso, para calcular el momento flector, la misma análisis anterior, que sería que dm de x es igual a b, de donde dm es igual a b de x, integro, nos queda que m va a ser la integral de 0 a x de b de x, de donde m sería la integral de 0 a x, en este caso de 100 menos 75x cuadrado de x. Estos problemas ya con estas distribuciones continuas exigen ya manejo de integrales. Esta integral nos va a dar 100x menos 75 x cubo tercios. Sería esto 100x menos 25x cubo. O si lo expresamos mejor, 25x factor de 4 menos x cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que evaluar en momento flector 0,8, 1, 1,2 y 1,4. Eso sería 25, a ver, sería 25 por 0,8 por 100 por 0,8 menos 25, 100 por 0,8 menos. Aquí sería 67,2 newton por metro, que es simplemente evaluar la expresión. En 1 sería 75. En 1,2, que está un poco antes del 1,33, que es el máximo. Tendría que aumentar, aumenta a 76,8. Y en 1,4, que está después del punto de Bx0, da 71,4. Ya. Nos queda eso aquí. En que se nos pide el diagrama del momento flector, que también lo tengo en Excel.
Voy a tirar acá. Un momento. Ahí está el diagrama de momento efector en Excel. Donde en este caso el máximo se lograría para para x igual a 4/3 de metro. Voy a anotar eso acá al lado. Y es, voy a tener que calcularlo. 100 por 4/3 menos 25 por 4/3 al cubo. En 1,33. Voy a revisar un poco los valores. 76,8. Aquí pasa algo raro. Un momento, voy a tener que revisarlo bien. Porque el B no se hace mínimo en 1,33, sino que se hace mínimo un poco antes. Hace un pequeño cálculo acá. A ver, voy a hacer un análisis pequeño acá. El B se hace 0 en... Sería 100 menos 75 x al cuadrado igual 0. Por lo tanto sería x en raíz de 100 partido en 75 metros. No sería en 4/3, sería en raíz de 4/3 de metros. Ese sería el máximo. Sería en 1,15. Detalle importante. El B se hace 0 en 1,15. Si igualamos esta expresión a 0, vemos que eso va a suceder en 1,15. Entonces la situación es bastante más compleja. Entonces se va a dar esto para raíz de 4/3 metros. Que sería 100 menos eso. O sea, 100 por eso menos 25 por al cubo. Que sería 76,98.
Y el gráfico queda bien coherente, o sea, más o menos 1,15, 76,98, ahí sería el punto débil. O sea, a diferencia del caso anterior lineal, el punto débil no está exactamente donde se aplica la fuerza, sino que está un poquito antes, punto donde se hace cero. Es bien notable este hecho. Es lo que acabamos de descubrir acá. Por eso les digo que estas situaciones son un poquito más complejas, no las vamos a evaluar en prueba, pero es interesante mostrárselas.